Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional. Estamos en una semana corta, una semana de 3 días laborables, porque el jueves, Corpus Christi, es feriado, y mucha gente hace puente el viernes. Mucha gente no, mucha gente trabajamos, pero otra gente hacen puente el viernes. Por una semana donde todo lo que se va a hacer es de lunes a miércoles en esta semana. Eso es así cuando hay estas épocas de feriados a mediados de semana. Esa es la realidad. Estamos en temporada ciclónica. Estamos analizando en estos días todo lo que tiene que ver, lo relativo que tiene que ver con el tema de la realidad de lo que piensa la sociedad sobre el sistema de partidos políticos en República Dominicana. Esto dentro del contexto de lo que se está moviendo en estos días de cara al proceso electoral del 2028. Se recupera Boca Chica. Inversiones. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Mi columna de esta semana la dedico a la fortaleza del sistema bancario en República Dominicana y otros temas después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Estamos viviendo los rigores del polvo del Sahara. En esta semana, las madrugadas, el repunte del sol muestra esa nube gris, esa pesadez en el ambiente. Pareciera una neblina y se siente el polvo del Sahara. Me contaba un compañero de trabajo que tiene un vehículo blanco, por cierto, cuando se levantó en la mañana, tenía un polvo amarillento, como si fuera una alfombra que le había caído en la noche. Polvo del Sahara, polvo del Sahara. Y las temperaturas por las nubes. Dicen los meteorólogos que se han sentido sensación térmica como de 40%. Una cosa impresionante. Se siente también la humedad. Es sofocante. Use mucha agua, ropa, vestimenta liviana y cómoda, preferiblemente no oscura para estar en el exterior, sino clara, porque eso ayuda. Evite las sofocaciones, evite los ejercicios violentos, este tipo de cosas, porque es necesario preservar la salud cuando hay estos cambios atmosféricos en una temporada ciclónica que comenzó el día 1 y se extiende hasta el 30 de noviembre. Y aunque se habla de que hay 21 disturbios anunciados, dicen los meteorólogos nacionales e internacionales que es una temporada mucho menos activa que la pasada y que las inmediatamente anteriores. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, porque lo que menos necesitamos son inundaciones, ciclones, tormentas de mucha lluvia, que solamente ayudan a la tierra para la producción agrícola,
pero generan muchas veces calamidades que son superiores al beneficio que dejan estas lluvias. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, el gobierno anunció, junto con la inversión privada, un programa, un plan de desarrollo de Boca Chica. Boca Chica es la playa natural de la capital, de los capitaleños. Está ahí a media hora del centro de la ciudad. Y como va expandiéndose la ciudad, estoy hablando del centro de la ciudad, porque hay zonas que ya están pegados y Boca Chica está integrado, por así decirlo, en cierto modo, a la propia capital, en la extensión que tiene todo Santo Domingo Este. Ya colinda prácticamente con Andrés y con Boca Chica. Entonces, es la playa natural. Hay mucho desarrollo turístico y de construcción inmobiliaria con vocación turística, pero no con el ordenamiento, perdón, que requiere un desarrollo sostenido y con visión de futuro y de expansión. El gobierno se dio cuenta de esto, decidió invertir. Ahí está el puerto multinodal, que produce buenos dividendos para el municipio de Boca Chica. Hay empresas importantes, interesantes, y hay un desarrollo de turismo bastante importante. La remodelación de la antigua hamaca ha convertido este hotel en un hotel apetecible, y hay una suerte de restaurantes, pequeños hoteles, condominios, hay mucho Airbnb, hay de todo. Pero el gobierno decidió el desarrollo de Boca Chica. Ahí se habla de una inversión de unos 20.000 millones de pesos, público-privado, un malecón en Boca Chica, avenidas, calles y un ordenamiento inmobiliario para que no se convierta en un caos donde cualquiera construya, hace lo que le da la gana sin ningún tipo de reglamentación, ni de dimensiones, ni de controles. Porque la empresa privada, por ejemplo, construye un buen edificio, pero el gobierno, el Estado tiene que las calles, tuberías, suministro de agua, desagüe de aguas negras, energía eléctrica, facilidades para telefonía, seguridad. O sea, hay una serie de cosas y de acciones que si el Estado no interviene, no importa lo que usted haga, lo que usted construya, porque va a ser un caos y un desorden y no va a provocar realmente la eficiencia y el atractivo que se busca. Que sea un punto importante para el visitante, para el que compra, para el que invierte, para el que va a disfrutar de esa zona. Y creo que la inversión privada con la inversión pública tiene una gran oportunidad en Boca Chica y ojalá que esta, vuelvo y digo, la playa natural de la capital se desarrolle en una forma organizada, bien pensada, bien estructurada, bien planificada. Porque de seguir como va, un desorden y un desastre. Esa es la realidad. Miren, las encuestas publicadas en estas últimas 2 semanas que provocaron toda esta situación, la primera de ellas, de la Junta Central Electoral tratando de impedir la publicación de encuestas y de la elaboración de encuestas en República Dominicana,
tiene puntos interesantes, entre ellos, y Diario Libre ha hecho varios trabajos a profundidad de las encuestas, o sea, poniéndolas en el contexto una sobre otra y viendo los puntos coincidentes sobre el panorama político, partidista, electoral en República Dominicana de cara al proceso del 2028, que es el más próximo. Y entre esas visiones, y cuando usted lee las encuestas, hay un punto que, si bien mueve algunas preocupaciones, reflejan una realidad. El sistema de partidos en República Dominicana está sufriendo serios cuestionamientos. En una de las encuestas, un 58% de los encuestados dice que no creen los partidos, que no creen los partidos políticos, que son el instrumento para la organización de los procesos electorales, en la estructura de la escogencia de candidatos y de llevar a cabo campañas electorales, ofertas electorales, y de buscar la forma de colocar a sus hombres y mujeres en los puestos de elección, que son los puestos del equilibrio, del contrapeso, del check balance, como dicen los Estados Unidos, como dicen los norteamericanos, en la estructura de poder. En América Latina los partidos políticos han sufrido mucho resquebrajamiento. Lo dice el Barómetro Latinoamericano en sus periódicos, informes y encuestas que hace en América Latina sobre la situación de los partidos, los candidatos, el ejercicio político en el continente. Aquí en República Dominicana, si bien es cierto que hay ahora mismo, por ejemplo, 3 partidos fuertes, básicos, fundamentales: el PRM, principal partido, partido de gobierno, Fuerza del Pueblo, PLD, Fuerza del Pueblo, disputándose la oposición, enfrentados entre sí. Pero hay una rabiza de una treintena de partidos y movimientos que son bisagras, que aprovechan las coyunturas de los momentos electorales para salir a la palestra, ganarse unos cuartos con el dinero que le entrega el Estado a los partidos políticos y estar en el medio, se alían a un partido y siguen teniendo vigencia y se mantienen activos en el escenario político nacional. Sin embargo, la nueva generación del país está exigiendo más, está exigiendo realmente de sus políticos, de los políticos profesionales, de los políticos tradicionales, cumplimiento de ofertas, la presentación de proyectos de gobierno, no solamente de gobierno central, de gobierno municipal, de gobierno congresual. Están exigiendo más y le están metiendo el dedo en la llaga y se hacen críticas y se ve el comportamiento en los resultados de votaciones. Pero esa negatividad sobre el ejercicio de los partidos y de los políticos que presentan las encuestas realizadas en los últimos días mueve a preocupación, pero también indica una realidad importante y trascendente. Las candidaturas independientes. Y ahora uno entiende por qué los partidos políticos tradicionales tienen una ojeriza sobre la decisión que planteó el Tribunal Constitucional de que cualquiera puede ser un candidato, porque la Constitución establece el derecho de elegir y ser elegido, por ejemplo. Pueden venir outsiders, gente de fuera, un abogado,
un profesional liberal, una persona, un periodista, una persona que guarde cierto prestigio de la sociedad, pero que no tenga incidencia desde los partidos políticos porque no es político, porque no se maneja en los partidos políticos y se presente como un candidato y puede estar por encima de los políticos tradicionales en cualquier tipo de elección, como alcalde, como senador, como diputado, como presidente de la República. Eso sería un golpe terrible para la clase política dominicana que, vuelvo y digo, a lo largo de estos 60 años, desde 1966, cuando transitamos el camino electoral cada 4 años para la elección de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, de nuestros funcionarios, en vez de ir ganando, cada vez hay ese decrecimiento mayor. Y eso no es bueno para el sistema institucional, porque la estructuración y la organización en el entorno de los partidos debe ser lo que prime para las garantías de que las escogencias de esos funcionarios que entran por la vía de elección sean precisamente idóneos y lo mejor que puede ascender a ese poder como forma de garantizar una buena gobernanza. Mucha corrupción, no hay controles. Los políticos, una vez llegan a las posiciones de poder, cual que sea, se sienten ya que nadie puede con ellos, que nadie puede enfrentarlos, que ellos son los amos y dueños del país. Y la población siente que los políticos no han correspondido a las expectativas que tiene esa población que los lleva a esas posiciones con su voto cada 4 años. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Pero ya veremos. Seguirán las encuestas y seguiremos viendo cómo la sociedad va percibiendo al acercarse los procesos eleccionarios esta posición, este posicionamiento de nuestros políticos. En esta semana hablo de la fortaleza que tienen los bancos, el sistema bancario de República Dominicana, el Banco Central, Superintendencia de Bancos, los principales bancos del país, Banreserva, Banco Popular, BHD. No es el orden necesariamente de importancia y de trascendencia, sino que son los bancos principales del sistema bancario de República Dominicana. Son fuertes, son confiables. Pero hay unos grupos por ahí, los perversos, que andan pescando, fishing le llaman, pescando, incautos para robarle sus cuentas y robarle sus dineros. Y los controles son muchos, son estrictos, se le da seguimiento, se desmontan estructuras, se atrapan gente, pero la gente sigue incauta y cae en esas cosas. Entonces después se quejan. Los bancos tienen campañas constantes, cotidianas, diciéndole a la gente: cuide su dinero, no caiga, no se apresa de los bandidos, de los delincuentes, de los robacuentas, no dé sus identificaciones, no indique cuáles son sus cuentas, no haga galas de lo que usted puede tener y cómo lo usa. Manéjese con sobriedad, con precaución. Y aún así, la gente es presa de estos desaprensivos. La fortaleza del sector bancario
titulo mi columna de esta semana en el Listín Diario y que comparto con ustedes a continuación. La Banca Nacional constituye uno de los estamentos fundamentales del desarrollo económico dominicano, que cada día se fortalece y se hace más confiable. Los resultados, no solo en las cifras frías de los balances operacionales, como los del 2025, nos muestran cómo la Banca Nacional innova día por día, con servicios de última generación, a la vanguardia de la tecnología, en una competencia sana, proactiva, en beneficio de los clientes que componen todos los miembros de la sociedad que acceden a sus servicios. Los principales bancos nacionales, Banreservas, Popular, BHD, han apostado al país y por ello vemos las multimillonarias inversiones que realizan en las principales áreas de desarrollo, como el turismo, inmobiliaria, la construcción, la producción en general. Pero tenemos desaprensivos que andan pescando en las cuentas de los clientes de los bancos para engañarlos, robándoles sus fondos mediante toda clase de trucos, principalmente con llamadas telefónicas para que los usuarios identifiquen sus cuentas y datos personales, como números de cédula, de cuentas, claves y vaciar sus fondos. Los bancos instrumentan de forma continua sistemas de seguridad, realizan campañas públicas de advertencias que ponen más difícil las acciones de los ladrones, pero estos no cejan en la comisión de sus fraudes. Los ladrones acechan y los incautos están ahí y caen en sus trampas. Las autoridades deben apretar controles para sancionar con dureza a los ladrones de cuentas y los usuarios, los clientes, deben proteger más su dinero, porque el esfuerzo que hacen los bancos con permanente vigilancia, chequeos y controles tiene que ser correspondido, porque esta lucha es de todos, por el bien de todos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. ¿Tú te das cuenta, Julián, buenas noches? Buenas noches, don Rudy. Que uno tiene que tener una sonrisa siempre. Seguro. Tú ves 1, 2, 3, 4, acción. Es el peluche. Eso es lo bueno de la vida. Es el peluche. Sí. No te lo pierdas. Lo que no te dan muy así, tan fácil con 1, 2, 3, 4, acción, son los cubanos. Los cubanos y la situación frente a Estados Unidos y la situación interna de Cuba. Admitió por primera vez Díaz Canel, iba a decir Díaz Balar, Díaz Canel, en un mensaje público que hay negociaciones y hizo una apología de las relaciones, sí, y además de eso sin insultos esta vez. Así es. Como que bajó el tono Sí. en 10 días. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Mire, Cuba, todo indica, como dicen, que cuando la noche más oscura es porque va a amanecer. Correcto. Cuba está cerca de un acuerdo con los Estados Unidos, pero innegablemente que no es un acuerdo que Estados Unidos quiere que se quede en el ámbito cosmético, sino de una manera u otra que haya un acuerdo más comprometedor de parte de Cuba con los intereses de los Estados Unidos. Y con cambios internos en la isla, lógicamente. Sobre todo eso. Recuerde que el último congreso del Partido Comunista Cubano fue el 8º Congreso, año 22. Y en ese congreso se instauró una figura que no existía
en el estamento cubano, fue la de primer ministro. Recuérdese, en los años inicio de la revolución hubo un primer presidente y un primer ministro. En aquel entonces ocupaba Fidel Castro. Ahora de nuevo se instaura y se coloca a un experto en turismo, que es Manuel Marrero. Es un hombre de menos de 60 años, es muy activo, innegablemente, y todo indica que va a sustituir o está sustituyendo en las funciones principales en Cuba a Díaz-Canel. A Díaz-Canel. O sea, está haciendo una transición, así es, suave, lenta. Él ha sido el armador en los últimos años del consorcio militar empresarial del GAESA, que es una de las exigencias de Estados Unidos, el desmonte de este consorcio, no solamente del ámbito militar, sino también del ámbito económico, empresarial, civil. Y por supuesto, en Cuba los rumores están todos los días. Se habla de que hay una posición divergente, aunque no muy velada, de la posición de Raúl con la posición del Politburó del Partido Comunista. O sea, el Politburó son 14 miembros, pero generalmente hay 4 o 5 que son los que deciden, toman las decisiones. Tú dices así de pasada que hay una ola de rumores, entonces no solamente es en la calle 8 en Miami que hay rumores todos los días, también dentro los hay. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, la rumología cubana, podríamos decir. Dentro de los planteamientos extraoficiales de Estados Unidos está la salida de Díaz-Canel y la salida de Manuel Marrero, del primer ministro, que podría ser el hombre clave para el desmonte de la dictadura. Pero no hay una especie de divergencia entre la posición del general del ejército, que en este caso es Raúl, la posición de Díaz-Canel, que ha dicho que está dentro del juego, y por supuesto la posición del Politburó. No es la misma. Parece como si fuera la misma, pero hay divergencia. ¿Por dónde andaría este acuerdo con Cuba? Porque tú bien decías en principio, Julián, que hay los Estados Unidos tienen la mira en Cuba de cara a los intereses de Estados Unidos. Ahora, de cara a los intereses de los cubanos, de Cuba, de los cubanos del exterior y de la región, son otros intereses. Totalmente, claro. Aunque en un momento tengan un punto de coincidencia, el desmonte de la dictadura, pero son intereses muy diferentes. Claro, para Donald Trump, el trofeo de Cuba, de que pudiera desmontar la revolución cubana, es el mayor trofeo de su vida. Recuerde que cuando se dio la revolución cubana, el 1 de enero del 59, Lyndon Johnson decía, nos vemos el año que viene en La Habana. Eso sé, de Lyndon Johnson para acá, ¿cuántos gobiernos han pasado? Todos. Todos se han querido ver el año que viene en La Habana. Y no se ha logrado eso. Desde el punto de vista personal y político, sería un gran triunfo para Trump. Por un lado, para el exilio de Miami anda buscando volver a Cuba. Ya a esta generación no le interesa a Cuba como con la añoranza de su patrimonio emocional, sino como Cuba como nicho de inversión. Claro. Y tiene que hacerlo desmontando ese entramado burocrático, militar y civil y estructural de Cuba para la inversión extranjera. Sí, porque hay que saber que la gerentocracia, vamos a decir, así es, que vive en Miami, cubana en Miami. No, ya no es en la juventud no lo tienen una idea de añoranza de la vida, pero los de ahora no conocen ni le interesa. Nacieron comiendo hamburguesa y pizza. Totalmente, y conociendo el mundo. Cuba para ellos es un nicho de negocio, más que otra cosa. No es que desdeñan la herencia de sus padres, pero la mayoría ya ha muerto de esa generación. Es así. Hay que decirlo. Y dentro de Cuba, Cuba tiene un historial de rechazo hacia los Estados Unidos. Recuerde que la independencia cubana, que es la última que se da en América, en el año 1903, se da después de aquella guerra hispanoamericana. Y por supuesto Estados Unidos siempre tuteló los gobiernos de Cuba hasta Fidel Castro. Es que son 2 generaciones que tiene la dictadura. Para la psique colectiva del cubano, Estados Unidos no es bien visto. Si el cubano común y corriente pudiera tener acceso a otro tipo de protección, la buscaría. Significa que Estados Unidos tiene que desmontar esa estructura, que es su intención, sin herir mucho la sensibilidad
del pueblo cubano. Sin embargo, mira aquí, en la Revolución del 65, son dos cosas diferentes. Totalmente. Pero la Revolución del 65, con toda la intervención y lo que pasó, el antinorteamericanismo pasó cuando comenzó el proceso democrático. Totalmente. Digo, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, claro. No es lo mismo, claro, pero te digo que claro. todo puede pasar. Aquí nosotros hemos tenido 3 intervenciones en los Estados Unidos, 1903, 1916, 1965, pero no hemos tenido ese antiamericanismo como lo tiene el cubano. En el cubano no ha visto siempre ha visto a Estados Unidos como un gran impositor de políticas y cosas así, además de dictadores. ¿Y en Venezuela cómo es esa reacción del pueblo frente a Estados Unidos? Venezuela ha tenido una relación muy armoniosa con los Estados Unidos, porque en el periodo democrático, fundamentalmente, primero tuvo el periodo dictatorial del dictador Pérez Jiménez, luego estuvo de Betancur hacia adelante. Una pequeña, pero estuvo ¿cómo se llamaba el dictador de los años 30 venezolano? Pues más para Pérez Jiménez. Pérez Jiménez en los 50. En los 50. Y el periodo democrático, que es con Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego. Ese periodo no hubo mayor tensión con los Estados Unidos hasta la llegada del chavismo, que de una manera u otra no ha calado tan profundo como el chavismo entendía. Pero ¿por qué Trump con Cuba pareciera que afloja y suelta, que afloja y suelta? Y no hay una presión constante, similar, aguda, como la de Venezuela. O Venezuela fue el ensayo para decir nosotros estamos aquí en el mundo. Y después siguió Irán, y después sigue Cuba y el tema. Eso es así. Pero es más o menos igual. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha conseguido una disidencia interna, no ha logrado negociar de manera aislada con algunos funcionarios cubanos. El más cercano a ellos fue Alejandro, como le dije, Alejandro Castro, hijo de Raúl. Y el más cercano a ellos pudiera hacerlo Manuel Marrero. Pero inclusive se rumora de una posible salida de Manuel Marrero del Politburo. Pero es innegable que quien está dirigiendo Cuba en estos momentos no es Díaz-Canel. Es la parte del Politburo y la parte militar, hay que decirlo así. Eso podría terminar. Se rumora también de la sustitución de 3 de los cargos más importantes del Politburo cubano, en el cual está Díaz-Canel, está el propio Manuel Marrero y hay un apellido Álvarez, sustituido por 3 mujeres. Pero repito, esta es la fábrica de rumores en Cuba, que usted no sabe dónde termina. Lo cierto es que los negociadores norteamericanos son de primer orden, incluyendo al director de la Agencia Central de Inteligencia. Claro, pero el discurso de Marco Rubio fue un discurso, aunque no era incendiario, era movilizando al pueblo precisamente contra el gobierno y el status quo. Sí, Estados Unidos se dio cuenta que Marco Rubio no es apreciado en Cuba, aún siendo cubano, o de origen cubano. No, es cubano. Llegó a Cuba siendo niño, llegó a Estados Unidos siendo niño. No es apreciado en Cuba por la sociedad cubana, la sociedad civil. Por eso, en cierto modo, aunque él es el secretario de Estado, no ha estado jugando un papel en las negociaciones con Cuba. Esa es la verdad. Colombia. Lo habías dicho aquí la semana pasada, antes de las elecciones. Así es. Prácticamente cómo se planteaba el tema y cómo iba a terminar. Claro. Lo que mucha gente todavía dudaba por el empuje del gobierno, de Petro, la popularidad de Cepeda. Pero bueno, pero ahí está el resultado. Sí. Incluso por encima de lo que las expectativas estaban diciendo, que decían que si Cepeda quedaba en segundo lugar iba a ser por un margen muy estrecho, muy cerrado. Así es. Y no es tan estrecho. Bueno, hay una diferencia de casi 4 puntos. Sí, 700.000, 800.000 votos. No, más que caerse Cepeda, se cayó Paloma Valencia. No, claro. Se cayó la candidata del uribismo. Sí. Aunque los dos eran candidatos del uribismo. Por la tendencia ideológica. Correcto. Este es independiente, entre comillas. Sí. Este joven, Abelardo de la Espriella, que hasta te parece como medio a Bukele, incluso con la misma barbita, tipo Bukele. Delante del discurso de Abelardo de Espriella, Bukele es una especie de sacerdote.
No, por lo que es físicamente que estoy diciendo, espérate, espérate. No, espérate. El discurso de este señor es un discurso de extremo, me explico. Sí. Primero, él es abogado. Es un abogado con menos de 50 años, hay que decirlo. Es un abogado que muestra y hace gala de sus riquezas personales, riquezas que ha obtenido con la función con el ejercicio del derecho. No es una persona de origen de riqueza, sino de clase media. Que se ha manejado en los más grandes casos de los últimos Así tiempos. es. Fue el abogado para el caso Rendón, usted recuerda, Claro. que tenía que ver con Venezuela, y ha sido el abogado de Alex Saab. Alex Saab es el ciudadano venezolano de origen colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por acusación de ser el gran lavador de la fortuna del Maduro, chavismo. de Chávez y Maduro. No solamente Maduro, sino además funcionario del chavismo. Fue el que negoció el tema del oro con Inglaterra, aquel secuestro que se hizo. Es un personaje que era el brazo financiero de esa revolución bolivariana. Fue el encargado de las misiones, que ahora se ha destapado que aquella famosa misión vivienda no fueron tantas las viviendas, aunque sí el gasto. Sí, las misiones del gasto. Exacto. Y también, por supuesto, ha sido el abogado de los grupos paramilitares colombianos, de las AUC, ¿cómo se llaman? Las autodefensas colombianas de Carlos Castaño. O sea, su fortuna la ha hecho con la ultraderecha. Es un expositor mediático, va a los programas de televisión, ha tenido programas, pero el discurso ni siquiera Álvaro Uribe ha tenido un discurso parecido al de este hombre, hay que decirlo. Incendiario al extremo. Totalmente incendiario. Estamos hablando de eliminar la jurisdicción que se creó en La Habana para los casos de la guerrilla. Está diciendo las negociaciones con la guerrilla vuelven a ser, pocas palabras. Sí. Ha dicho que va de inmediatamente gane las elecciones sin haber asumido el poder, va a comenzar a fumigar alrededor de cerca de más de 200 kilómetros sembrados de coca. De coca. Y por supuesto ha dicho que cualquiera podrá hacer movilización en Colombia, siempre y cuando no cierre una vía, y que la policía tendrá la obligación de eliminar a cualquiera que obstaculice el orden público. Es un discurso, es volver a la década de los años 70. En el extremo de mi ley económico, Sí, de la acción directa. Ya Álvaro Uribe ha dicho, no lo dijo su candidata, ha dicho que le ganó a Abelardo de la Espriella, pero que él va a apoyarlo en una segunda vuelta. Yo tengo, como siempre, recuerde el caso de la izquierda del candidato chileno Gabriel Boric. Gabriel Boric. Sencillamente iba a acabar, iba a revertir Chile. Ni hizo ni una cosa ni la otra. No, y terminó siendo un centrista, por así decirlo. Totalmente. Así mismo terminará este. Este tiene un gran, si en caso de que ganara. Habría que ver, las elecciones son el 21 de este mes. Pero es un discurso que lo que va a llevarse mucha frustración a Colombia. Iván Cepeda es un político acabado. No, porque es un político. Es un político de toda su vida. Fue concejal, fue senador. Fue diputado y luego fue senador. Claro. Tiene una carrera política acabada. Fue parte de los negociadores para la obtención de resultados de los acuerdos de La Habana. Y no es un hombre de izquierda extrema, es un hombre de centro izquierda, fundamentalmente. Es un Gustavo Petro, que no ha afectado en nada la economía colombiana. La economía colombiana es la economía que más ha crecido en el continente. Entonces el cuco de que es de izquierda ya no cabe. Y en ese mismo contexto, ¿Keiko Fujimori tiene su oportunidad ahora, Julián? Creo que esta es su mejor oportunidad. Es su mejor oportunidad. Porque Perú tiene la frustración de Pedro Castillo. Salió electo aquel profesor. Sí, claro. Salió de el hombre del sombrero. Y para colmo, el contendor no de Keiko anda con un sombrero igual. Sánchez, ¿cómo se llama? Sí. Apellido Sánchez. Sí. Anda con un sombrero igual. Es igual porque representa esa etnia. Recuerde que Perú es un estado plurinacional. Aunque hay un predominio en términos del poder de los blancos peruanos y una gran migración japonesa que hubo en el Perú,
realmente Perú es multirracial, multiétnica. Tiene aymara, tiene guaraní, tiene varias etnias dentro del Perú, muy desunidas, como se dice. Yo creo que esta es la oportunidad de Keiko Fujimori. Habría que ver cómo termina. Las elecciones son en esta semana ahora. ¿En el domingo? Son el domingo. Estas elecciones son una especie de homenaje a su padre. Los que de un modo u otro entendían que Fujimori llevó paz a Perú y le perdonan todos los posibles crímenes que cometió, van a ir con mayor entusiasmo a votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, el anuncio de Keiko Fujimori de que lo iba a indultar si ella ganaba la presidencia se revirtió en su popularidad. Pero ya no está vivo. Es lo que te digo. Ya, insisto, ya ese no es el tema. El que tenía gran odio y gran rabia hacia Alberto Fujimori, ya eso no será un motivo para ir a votar en contra. Además, yo creo que si él tuvo culpas, pagó con creces, porque terminar en la forma como terminó y todos esos años en prisión y en una forma penosa, físicamente y políticamente penosa, yo creo que, pienso yo, pagó. Yo creo que la seguirá pagando en otro lugar. Bueno, no sé dónde. Bueno, eso es otra cosa, pero yo creo que ante la sociedad, ¿qué más podían hacer? Fusilarlo. Claro. Perú, hay que decirlo porque también la gente no entiende los procesos históricos. Perú tenía una especie de pesimismo con relación a la democracia peruana. Usted recuerda los procesos de las dictaduras en Perú y aquellos aires de democracia de quien fuera su gran mentor, Raúl Ayala Torre. Y ese proceso democrático peruano terminó en manos militares. Sí. Perú, y de manos militares terminó en una especie de una guerrilla sumamente violenta, que fue la guerrilla Sendero Luminoso. Perú entendía que estaba entre la droga y las guerrillas peruanas. Terminaron trayendo como un outsider. Recuerde que el candidato democrático de Perú era nada más y nada menos que quien había sido secretario general de Naciones Unidas, Raúl Pérez de Cuellar, ¿recuerda? Claro. Y este señor, empresario agrícola, sale de la noche a la mañana y como salido de un sombrero mágico y gana las elecciones en Perú. Luego se reelige, pero la verdad es que masacró a esa comunidad peruana, sobre todo a la comunidad indígena, la más empobrecida. Pero, bueno, los cambios que se dan, el tema principalmente de la política peruana ahora es, a través de la Constitución, la posibilidad de derrocarse mutuamente entre el Parlamento y el presidente. Así es. Y hay un decir ahora que el que llega a la presidencia de Perú tiene que saber que tiene un pie en el palacio. Tiene una muerte súbita. Y un pie en la cárcel. Así es. Porque es una cosa tremenda. Claro. Y yo creo que la única que duró más tiempo fue la Baluarte. Sí, que duró 2 años interina y en medio de escándalos. Claro. En medio de presiones y en medio de tensiones. La corrupción no la hacía con cuentas bancarias, sino con relojes de alto... No, Rolex y otras marcas. Sí. Relojes que costaban entre 40 y 50 mil dólares. Cualquier petit falé. Era un poco difícil rastrear su dinero hasta que una cámara el orgullo y la vanidad comenzó a mostrar relojes distintos y extremadamente caros. Y una cámara indiscreta. Totalmente. No podemos terminar esta conversación sin tocar el tema de Irán y la guerra del Medio Oriente, que ahora hay el juego que hay en toda guerra, que es la parte mediática. Así es. Mientras Donald Trump dice que están cerca de llegar a ese acuerdo, que Estados Unidos va a salir victorioso de todo esto, que tiene el control de la situación, Irán lo manda para acá hacer caramba y le dice, no, usted está equivocado. Irán está envalentonado en esta posición. Así es. Pero en esta semana hubo un lance de misiles de allá para acá, de aquí para allá, que lo que indica, lo que tú has estado diciendo a lo largo de estos últimos, es tan frágil eso que cualquier día se rompe, si no es que está roto y se está tratando de rearmar. El tema Irán-Estados Unidos es el tema de los depósitos nucleares que tiene Irán. Claro. Irán logró enriquecer uranio por encima del 50%. Y es un uranio que es un elemento radioactivo que fundamentalmente se utiliza para la fabricación de armas nucleares. Ese uranio no puede quedar, de acuerdo a Estados Unidos, por supuesto. Si ya ha destruido o ha casi eliminado su posibilidad, por lo menos en los próximos 10 años, de crear
energía nuclear, crear plantas nucleares o un arma nuclear, ¿qué hacer con el uranio? La disputa es a qué país se manda. Estados Unidos, lo que ha planteado Estados Unidos era que se enviara a un país aliado de Estados Unidos. Lo que ha planteado Irán es enviarlo a un país... aliado de ellos. No, un país neutral. Difícil conseguir. Eso te iba a decir, ¿dónde tú vas a conseguir? En esa zona. Sí. Y, por supuesto, Irán se ha dado el lujo de hacerle ver a Estados Unidos que la velocidad de la negociación no la impone Estados Unidos, aún tenga las armas. Entonces, de una manera u otra, eso tranca el juego. Hay dos actores que ven desde la grava, que es China y Rusia, por supuesto. Y un actor que pudiera haber sido, que en cierto modo, aunque no lo crea, le beneficia el debilitamiento de Irán, que es Turquía. En términos de lo que podría ser una hegemonía ideológica, una hegemonía de cómo penetra y cómo adquiere mayor nivel de importancia en el mundo islámico. Pero hay un jugador en este tablero de ajedrez que no es un simple peón, que es Israel. Claro. Es Israel porque lo de Israel es diferente a los Estados Totalmente. Unidos. Es un tema de subsistencia. Así es. Israel entiende que Irán se encargó un tiempo de eso, de que el Estado de Israel no existiera. No existiera, claro. Y para Israel esa era su filosofía. Exactamente. La disminución, no voy a decir la eliminación, pero la disminución del poder iraní de acuerdo a la posición judía, es la supervivencia de Israel. Y claro, Irán tiene unos enclaves subversivos, no solamente en Gaza, con Hamas, sino también lo tiene en el Líbano. En Hezbollah. Con Hezbollah. Significa que Israel, la guerra no termina con un acuerdo entre Estados Unidos Por eso te decía, e Irán. Sí, y eso en cierto modo presiona a Estados Unidos para no arribar a un acuerdo que solamente beneficia a los Estados Unidos. Es una situación complicada, pero insisto, habría que ver qué más puede dar Estados Unidos en esa negociación, que no sean solamente amenazas. Por primera vez le dijo públicamente un par de groserías a Netanyahu en esta semana. Sí, claro, claro. Sí, porque no sé si se lo había dicho en privado, pero públicamente, al contrario, lo trataba como una dama quinceañera que no se le podía tocar ni con el pétalo de una Estas flor. incursiones del 7 de octubre de hace 2 años, en el cual fue atacado un kibutz en Israel, en la zona del Negev o el Sinai, la zona del desierto. 1.200 muertos. 1.200 muertos. Pero le dio una lección sumamente importante. Hace alrededor de 5 años secuestraron a un militar israelí. Y las negociaciones del ahí mismo en la zona. Sí, las negociaciones en Tel Aviv, no recuerdo bien. Las negociaciones del intercambio fue que se entregara el militar judío y entonces Israel liberara cerca de 1.200 palestinos. Y así se llegó al acuerdo y se liberó. Pero dentro de los palestinos, Israel puso en libertad a un terrorista que había atacado a Israel, llamado Yahya Sinwar. Yahya Sinwar fue el armador, todo el que hizo todo el andamiaje de los ataques del 7 de octubre. Entonces Israel cambió, y así lo lamenta Israel, un soldado israelí por cerca de 1.200 judíos que fueron muertos por el ataque de este terrorista miembro de Hamas. Lo que ha dicho Israel es que de aquí en adelante negociar no va a ser tan eso no es sencillo. Sí. Así es. Incluso lo demostró cuando estaba exigiendo la devolución de varios de los rehenes de Israel, incluso los cuerpos de los muertos. Así es. El Líbano ha querido, de hecho hay declaraciones del presidente del Líbano, si lo tiene, un presidente solamente, porque no tiene control de su territorio, en el cual ha dicho que va a sentarse a negociar con Israel. Israel le ha dicho que sí, pero no va a parar las incursiones en el Líbano, en el sur del Líbano. ¿Cómo no lo ha hecho? Como no lo ha hecho. Pero estas negociaciones tiene la oposición de Hezbollah, que entiende que el Líbano, que no es su patria, no debería negociar con Israel. Es una situación complicada, por supuesto. Eso en cierto modo mete en el mismo paquete el tema de Gaza, que está en un estado prácticamente inerte. Sí. No, todo es un paquete, cada uno con sus esquinitas, claro. pero todos apuestan al mes de noviembre. Si hay un debilitamiento de las elecciones en los Estados Unidos y Donald Trump no consigue el voto mayoritario, sobre todo en el Senado, pues Estados Unidos tiene una
desde su constitución una especie de tara constitucional. Y es lo que ellos llaman el gerrymandering, es que cada territorio tiene electoralmente, sea el caucus o sea su organismo electoral, tiene la facultad de rediseñar su territorio de acuerdo a como lo entienda. Entonces cada partido, no solamente los republicanos, rediseñan su territorio de manera tal que en un territorio judío pudiera ganar un negro, o en territorio de negro tenga como gobernador a un italiano. No es porque no quisieran un negro, es porque la manera como se distribuye el voto de lo que pudieran ser mayoría en territorio termina siendo disperso. Y este gerrymandering, un sistema más complejo, mucho más complejo, pero eso no pasa en el Senado. El Senado de los Estados Unidos es un Senado de 100 personas, 2 por cada estado. No importa que sea California, que es un Senado, un territorio enorme. Puede ser Iowa, puede ser Rhode Island, que apenas... Y siempre será uno de uno y uno de otro regularmente. Tiene un senior y tiene un junior. Por eso es que están cerrados la votación en el Senado. Esa es la manera del check and balance, del contrapeso entre el grande y el pequeño. Si este gobierno, el Partido Republicano, pierde fundamentalmente el Senado, el mundo necesariamente, Donald Trump tendrá mayor control, el Congreso tendrá mayor control sobre la disposición de Donald Trump, y faltando 2 años va a hacerle la vida imposible a los republicanos a fin de que pueda perder las elecciones dentro de 2 años. Pero eso podría despertar al monstruo. Totalmente. Más de lo que lo ha despertado, yo no sé. Creo que no va a poder hacer más de lo que ha hecho. Gracias, don Julián. Gracias por este análisis sobre la situación internacional. Y yo creo que hemos repasado desde América Latina usted que hasta siempre Medio tiene un Oriente. invitado, cuando usted reciba a Carlos Cuello, por favor, salúdelo de mi parte. Los saludos porque él siempre le deja unos saludos y le deja algunos mensajes de lo que él envía. Es un excelente economista. Me dice, sí, pero te habla... chistes horribles. Sí, yo estaba hablando de otra cosa. No, un excelente economista. Gracias, don Julián. Buenas noches, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Qué bueno, qué interesante este recorrido por la situación internacional que de una u otra forma, además de eso, nos atañe aquí a los dominicanos en este Caribe caliente de estos días. Será hasta mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.